Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Eh, Hoy vamos a comenzar con la unidad 3, la cual nos va a llevar a un universo nuevo, pero que tiene muchos puntos en contacto con lo que venimos desarrollando y que va a ser un complemento fundamental para su formación y para lo que hace esta carrera. Y el fin de esta materia específicamente, que es conocer las instituciones fundamentales en términos jurídicos y legales en lo que hace al derecho. Hoy vamos a ver el derecho privado, que es un derecho diferente al derecho público, que tiene sus rasgos propios, que tiene sus propias instituciones, que tiene su propia historia, pero que en sí podemos decir que en los últimos tiempos esta distinción que había entre los dos derechos, entre lo que hacía al derecho privado, más como una relación entre particulares, más duro, más rígido, donde regía más la autonomía de la voluntad, donde regía más la cuestión patrimonial, la patrimonialización, y lo que hace a un derecho público en el cual intervenía el Estado, en el que había una relación más desigual entre el Estado y los particulares, pero que a la vez era un derecho más humano, más constitucional, más social. Se ha borrado con el correr, digamos, de los años. Y hoy estamos hablando de dos este, espacios jurídicos que se han ido asimilando y uno a otro ha tomado influencias en este aspecto, sobre todo a partir de la última reforma del Código Civil y Comercial, hace muy poquitos años, en las cuales el derecho privado y el derecho civil particularmente entró en esta fase que se ha denominado constitucionalización del derecho privado, recogiendo expresamente lo que hace al derecho a la Constitución dentro del Código Civil. Durante muchos años, eh, por parte del derecho público, se veía el derecho privado como un derecho diferente, como un derecho frío, patrimonial, insisto, el cual poco nada tenía que hacer con el derecho público. En algún punto esta realidad se sustentaba en algunas visiones que tenía el derecho civil, este, eh, en el cual no había lugar para algunos conceptos que ya venían bastante desarrollados, como los derechos humanos. Siempre recuerdo que había un profesor que irónicamente decía que el derecho privado o el Código Civil recién había, se había dado cuenta de los derechos humanos al hablar de los derechos personalísimos y decía, el derecho civil se dio cuenta de que existen los derechos humanos, pero era tan orgulloso que no quiso llamarlo derechos humanos y llamó derechos personalísimos. Pero bueno, esta historia que atravesó esta ciencia académica es rica, es interesante y por tal merece conocerse en sus aspectos fundamentales. Eh, Hoy la clase va a estar organizada en dos o tres partes, podemos decir, fundamentalmente, la cual vamos a estructurarla así. Primero una parte histórica, para que ustedes conozcan la codificación, siguiendo el programa, lo que fue, lo que es, las leyes, un poco de historia que siempre es necesario conocer para conocer nuestras instituciones actuales. Luego, una segunda parte va a estar destinada a ver ya qué es el derecho privado y la distinción entre derecho público y privado que un poco como adelanto acá la anunciamos. Y en una parte final, tercera parte, vamos a ver una clasificación que recoge el Código Civil que tiene que ver con la distinción entre lo que es derecho real y derecho personal, que es muy importante que la tengan en cuenta, muy importante, porque va a ser distinta las consecuencias según nos ubiquemos en el área de los derechos personales
y en el área de los derechos reales. Pero bueno, para comenzar, vamos a comenzar con una parte hermosa, que es la historia. La historia a mí me encanta, así que siempre es bueno que ustedes también la conozcan. Nosotros decíamos que el derecho privado como tal tiene su distinción. Podemos hablar de diferentes instancias. Ustedes imagínense que nosotros cuando entramos, nosotros digo los abogados, cuando entramos a la carrera de Derecho, lo primero que vemos es derecho romano. Y la verdad que es un derecho de fuente histórica muy interesante, en la cual vemos las principales instituciones del derecho privado. Podemos decir que el derecho privado, como tal, lo que hacen las instituciones básicas del derecho privado, nació precisamente en el derecho romano, y por eso era tan importante que lo viéramos, que lo conociéramos. Lo que sí, bueno, hay que decir también que hoy, con el correr de los años, quizá no se torne tan importante estudiar derecho romano. Lo que yo sí considero es que conocer la historia de las instituciones es muy válido, y que derecho romano es una materia fundamental en esto de conocer cómo es el origen de la institución. Como todo, digamos, no se viene de la nada, sino que es bueno siempre conocer lo que es. La importancia del derecho privado, que es el que rige en sí las relaciones entre las partes, y que en las cuales no intervendría el poder del Estado. Cuando digo el poder del Estado, quiere decir que no habría una situación de disparidad, porque no existirían las potestades públicas, porque en sí el Estado también participa como actor del derecho privado, digamos. Pero no es lo mismo, o sea, el derecho público no significa que sí tenga que estar el Estado, sino lo que implica es que el Estado haga uso de esas potestades, que es muy diferente. El Estado puede actuar dentro del derecho público o dentro del derecho privado. Si estamos hablando de normas de derecho público, es decir, normas que representan el ejercicio de potestad del Estado, ahí vamos a estar dentro del ámbito público. En cambio, si estamos hablando de que el Estado se comporta como un par con otra persona, ahí sí estamos hablando de derecho privado. Es decir, si el Estado, por ejemplo, compra un inmueble para cualquier relación patrimonial, por ejemplo, para el alquiler de sus oficinas, es una relación de derecho privado en las cuales no rigen los privilegios que tiene el Estado. Ahora, si el Estado expropia un bien, ahí está haciendo uso de su potestad. Si el Estado contrata un particular en una relación, en una licitación pública, por ejemplo, para el desarrollo de una obra pública, ahí también el Estado tiene privilegio, entonces ahí también es derecho público. Estas distinciones a veces no son muy claras y las vamos a ir viendo. Por lo cual siempre es importante que rija la jurisprudencia, es decir, la interpretación que se le dan los tribunales judiciales a esto. Pero sí, bueno, vamos a ir viendo eso. Y después vamos a ver qué es lo que por ahí más nos importa a nosotros, y que seguramente lo retomemos en las bolillas más adelante, en la bolilla 6, esta cuestión de por qué podemos hablar de que el derecho privado de un giro ambiental en su relación con la naturaleza. Pero primero, antes que nada, vamos a hablar de la historia de la codificación en Argentina. Ustedes habrán escuchado, seguramente habrán visto, escuchado hablar de lo que es el Código Civil argentino. Bueno, nosotros podemos hacer una línea histórica en las diferentes instancias del Código Civil. Siempre vamos a comenzar con la Constitución. Siempre, siempre. Cualquier análisis jurídico que ustedes hagan, que hagamos, o que vayamos, como les dije alguna vez, su respuesta siempre tiene que ser constitucional, partiendo de la Constitución para de ahí ir bajando a las bases. Bien, la Constitución Nacional de 1853-1860, que es la histórica, la originaria, esta que hablamos la clase pasada, que estableció el federalismo,
estableció otro artículo, que es el actual artículo 75, inciso 12, donde delegó a Nación, recuerden esto de que para que Nación ejerza sus potestades tiene que haber sido delegado por las provincias. Bueno, las provincias delegaron a Nación la potestad de dictar varios códigos, el Código Penal, el Código Social, el Código Laboral y entre ellos el Código Civil. Entonces, en virtud de este artículo 75 inciso 12, Nación, es decir, el Estado central, a través del Congreso, se vio la tarea de dictar un código civil, un código privado. Hasta ese entonces, Argentina se regía por muchas leyes sueltas, no había un sistema codificado, había normas de familia que habían sido dictados durante la época colonial, había algunas cuestiones de derechos reales que se trataban, pero no había un sistema codificado. Entonces, lo que se trató fue de compilar en un solo cuerpo. Ahí hablamos de codificación. Cuando hablamos de codificación, hablamos de que un solo cuerpo reúna todas las normas, y para eso se encargó al abogado, este señor, llamado Vélez Arfield, y en el cual se le encargó para que arme un proyecto de código civil. Luego de algunas idas y vueltas, finalmente en el año 1869 se presentó el proyecto y se sancionó el Código Civil. El Congreso sancionó el Código Civil, en el cual establecía de manera unificada un montón de disposiciones de derecho privado. Eso es lo que tiene el Código Civil, las cuestiones de derecho privado. Luego el código transitó sus primeros años, hubo un par de reformas, primero que nada una ley de ratas, una fe de ratas que corrigió varias cuestiones, pero bueno, podemos decir que más o menos en sus rangos fundamentales, el Código Civil transitó sin mucho cuestionamiento varios años de la vida argentina. Recordemos, miren ustedes, estamos hablando de 1869. 1871 entró en vigencia. Y hasta 1968, es decir, 100 años, un poquito menos después, es donde se lleva a cabo una primera reforma integral que ahora la vamos a ver. Luego de eso, más allá de algunas reformas, el Código Civil cambió totalmente su panorama. Podemos decir que hubo una modificación integral en el año 2015. Ahora, hace nada, digamos, donde se establecieron un montón de reformas del Código Civil que vamos a ver algunas más que nada en las que nos interesan. Es decir, quien les habla, por ejemplo, transitó toda su carrera con el Código Civil viejo. Nosotros nos formamos bajo otro paradigma. Hay muchas instituciones que vimos que hoy nos suenan anacrónicas, nos suenan antiguas, nos suenan, en lo personal voy a decir esto, deshumanizadas, sin perspectiva de género, vamos a ver, pero que bueno, esa fue la formación originaria del Código Civil, porque el Código Civil, a lo largo de regía todas las relaciones de derecho privado. Entonces, dentro del derecho privado, vamos a ver que el Código Civil va a tener un montón de libros. O sea, ustedes imagínense todas las relaciones en las cuales son privadas, es decir, que no hay ejercicio de la potestad del Estado. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Las cuestiones de familia, que forman parte del derecho privado, en las cuales el Estado no está presente, digamos, o el ejercicio de potestad no está presente. La cuestión del nombre, de la afiliación, de los alimentos, la cuestión de desde cuándo se considera persona a alguien, el nacimiento de las personas jurídicas, bueno, todo el tema de familia. Luego el tema de los contratos, el tema de las obligaciones, qué es una obligación, etc. Luego el tema de los derechos reales, que vamos a ver bien, cuándo yo soy dueño de una cosa, cuándo hago usufructo, qué son las servidumbres, qué es la hipoteca, y bueno, y finalmente la transmisión de derechos reales, es decir, las sucesiones, qué es un testamento. Bueno, imagínense que el Código Civil lo que regula y la importancia de eso es que podemos decir que regula no solo su vida desde su nacimiento, o sea, desde que nosotros nacemos, las instituciones fundamentales están en el Código Civil.
desde que hacemos un contrato, desde que compramos una casa, compramos un auto, vendemos una casa, hacemos unas operaciones comerciales mínimas, vamos al comercio, contratamos a alguien para que nos preste algún servicio. Bueno, y hasta nuestros últimos días, podemos decir, porque también el testamento y las sucesiones, todo eso está en el Código Civil. Por eso es tan importante el Código Civil para que lo... Y por eso es tan importante estudiar la historia, que en realidad es lo que rige en este sentido. Bien. Ahí tenemos a nuestro amigo Vélez Sarsfield, que Vélez Sarsfield, a ver, Vélez Sarsfield ha sido muy destacado, muy valorado por lo que hizo. Ustedes imagínense lo que es en un momento u otro dictar un cuerpo unificado de toda la vida de lo que es un hombre en un solo cuerpo. Entonces, si bien existían antecedentes inmediatos, Vélez Sarsfield no copió y pegó, digamos. No fue a Wikipedia y dijo, agarró un código viejo que había antecedentes como el código de francés, por ejemplo, que ya estaba vigente, que es el código de Napoleón, que ustedes capaz lo habrán escuchado, que es la obra magna en términos jurídicos de Napoleón. Y Vélez podría haber hecho eso tranquilamente, haber agarrado el código, haber hecho un copy-paste, y presentar el proyecto. En cambio, Vélez hizo una tarea mucho más desmenuzada, en las cuales trató de tornar, por un lado, receptar algunas cuestiones propias de la Argentina, le dio una exagerada participación, yo diría hoy exagerada, en su momento habría que ver, pero bueno, al derecho canónico, regía con mucho peso la Iglesia, tomó algunas cuestiones del Código de Napoleón, pero no todas, tomó muy en cuenta el esbozo de Freitas, que era un código brasilero que en ese momento estaba vigente y que tenía mucha implicancia, aparte por la cercanía con Brasil, en las cuales había una cierta cuestión de relación, y el Código de Chile de Andrés Bello del otro lado del océano. Perdón, el otro lado de la frontera. Bueno, todas estas fuentes, Vélez las fue armando y fue estructurando su Código Civil y Comercial. Para eso lo que hizo Vélez fue de algún modo, primero que nada, organizarse, armó el código, estableció una división, en las cuales vamos a ver que el código viejo tenía un títulos preliminares, donde había una teoría de la ley, en las cuales establecía principios, cosas generales de cómo se interpreta la ley, el modo de contar los plazos, etc. Por ejemplo, establecía que el juez nunca podía dejar de fallar, entonces no podía alegar que había laguna, bueno, etc. Un montón de cuestiones que son como partes genéricas del código. Después un libro destinado a las personas, donde ahí sí estaba regido esta cuestión de familia, por un lado, porque hablaba de las personas físicas, pero también de las personas ideales o las personas jurídicas. Recuerden ustedes, que esto lo habrán visto tal vez en la secundaria, que nosotros dentro del derecho tenemos dos clases de personas, lo que son las personas de existencia física o natural, y las personas jurídicas, personas ideales. Personas físicas, digamos, seríamos todos nosotros, y personas jurídicas ideales son aquellos entes que son armados con un fin. Y que el código les da derechos y obligaciones como una persona física en ese sentido, y les determina su nacimiento, y cómo están constituidas, las representaciones, etc. Bueno, todo eso el Código Civil también lo receptó en ese sentido. Otro libro que hablaba de las obligaciones, los actos de derecho jurídico de contrato, toda esta cuestión de cuáles son los requisitos de obligaciones, esas clasificaciones interminables de obligaciones que había, hasta cuándo se tendrían los efectos, etc. Un tercer libro dedicado a los derechos reales, al derecho de dominio, a la hipoteca, servidumbre, los caracteres, etc. Esto lo vamos a ver más adelante. Y finalmente lo que hace a las sucesiones, que ahí estaba la cuestión de cómo se transmitían los derechos, y la prescripción, hasta cuándo rigen los plazos para el derecho, etc. Es algo muy interesante. Ustedes imagínense que cada uno de estos libros, digamos, es una parte
de nuestra carrera. Nosotros tenemos Civil 1, que es el general, Civil 2, que son obligaciones, Civil 3, que son contratos, Civil 4, que es derechos reales, y Civil 5, que hace a familia y sucesiones. O sea, cada una de estas partes es una materia. ¿Cuáles son los principios en que se basó el Código de Vélez? Bueno, el Código de Vélez, estamos hablando de 1869, estamos hablando de una época hiperliberal, digamos, liberal en el sentido de las cuestiones más bien económicas, en las cuales no intervenía el Estado, entonces se regía por la autonomía de la voluntad, esta idea de que todos éramos iguales, iguales, digamos, en el sentido de que el código los ponía a la par, lo cual escondía una realidad obvia, que no todos éramos iguales, sino que había distinciones claras que después fueron recogidas, porque este principio fue servido para la explotación. Un derecho de propiedad absoluto, en el cual el dominio, cuando hablo de propiedad de dominios, los uso sinónimamente, de forma sinónima, en los cuales el dominio se extendía hasta el espacio aéreo, hasta el subsuelo, y yo podía hacer lo que quisiera dentro de mi terreno. Bueno, también esa idea absoluta de propiedad, la responsabilidad solo fundada en la culpa, es decir, que otra persona respondía por, en caso de me afectar, solo si tenía culpa o intención, digamos. La idea del matrimonio indisoluble, en los cuales el matrimonio estaba destinado a regir toda la vida, digamos. La limitación de la mujer casada, se establecía que la mujer casada tenía como una capitis de minutio. Capitis de minutio es un concepto de derecho romano que quiere decir como que es un ciudadano de segunda categoría que no puede ejercer todos los derechos. Y la naturaleza como bien apropiable, es decir, la naturaleza era invisibilizada y solamente regía todos los recursos para la apropiación. Ahí hay un libro excelso, enorme, de Gonzalo Soso, que habla un poco de esta idea de lo que es la naturaleza, que antes se le veía como infinita. En el Código Civil se hablaba solamente como una relación entre el hombre y la naturaleza para apropiársela, pero no para nada más, digamos. Y que bueno, eso fue cambiando con el programa. Decíamos que el código había atravesado sin mayores riesgos un año de evolución. Si bien se fueron haciendo reformas parciales con el correr de los años, lógicamente las principales reformas fueron de familia, porque Vélez Arfiel habrá sido muy liberal, pero era liberal para algunas cosas. Si en términos de derechos civiles todavía regía con mucho peso la iglesia, entonces era un liberalismo a medias. Por eso empezaron a sancionarse leyes laicas de educación, el matrimonio civil, porque Vélez había establecido que las personas casadas por iglesia regieran con su mismo derecho canónico. Bueno, se estableció la ley matrimonio civil que equipara a todos, la regulación del nombre, el registro de personas, la ley sobre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, porque Vélez en su código distinguía entre un montón de clases de hijos, entre ellos los bastardos, entre ellos los hijos extramatrimoniales, etc. Una cuestión que ahora nos parece increíble, pero en ese momento regía. Bueno, y ni hablar de algunas cuestiones de matrimonio que ustedes vean que la ley de matrimonio civil, que fue sancionada en el 2010, hace nada, en las cuales definitivamente incorporó el matrimonio sin distinción entre personas de distinto sexo o del mismo sexo. Ese podríamos decir que fue el punto más alto en términos de libertades civiles en esta última época. Bueno, y después en otros aspectos, la ley de propiedad intelectual y la propiedad horizontal en términos de derechos reales, porque Vélez tampoco había aceptado que la idea de la propiedad horizontal, esa idea era repugnable. Y bueno, en el gobierno de Perón, finalmente, se sancionó la ley de propiedad horizontal. Todas estas leyes fueron dejadas de lado y luego en el Código Civil fueron recogidas. La ley 17711 fue sancionada
en el año 1968. Para eso, bueno, se formó una comisión de juristas de esa época notables, Borda, Yambía, Spota, todos nombres muy grandes del derecho privado, con el fin de hacer una reforma integral al Código Civil. Bueno, la reforma podemos decir que fue parcialmente integral, porque no hubo un cambio total, sino que fue algunos cambios en diferentes aspectos, pero bueno, son importantes y fueron importantes para la época. Los cambios que se fueron produciendo, eh, la cuestión social, el constitucionalismo social, ya no regía esa época liberal que estaba presente en los últimos años del siglo XIX, ya la sociedad había cambiado, había otros problemas, otros conflictos, había riesgos más notorios, aparecían, había otras maquinarias, había otra tecnología, había otra misma idea de sociedad, en las cuales la iglesia ya no tenía tanto peso como antes. Bueno, todas estas cuestiones trataron de ser absorbidas por la ley 7711. Para eso se incorporó la teoría del abuso de derecho, que fue un gran límite a esta cuestión de Vélez que planteaba la autonomía de la voluntad. No, acá dijo, mira, hay autonomía de la voluntad, pero si el que tiene más plata o el más pesado abusa de su derecho a los más chicos, ahí hay abuso de derecho y yo, Estado, no puedo aceptar eso, no puedo ponerme en el rol de juez neutro o imparcial. Eso tiene que ser castigado, bueno, teoría del abuso del derecho. Principio de buena fe entre las partes, que va a regir las relaciones, digamos. Una reparación amplia del daño moral. Daño moral es el daño, no el patrimonial, sino el daño causado a los sentimientos más íntimos, en los cuales antes era bastante limitado el reconocimiento. Bueno, la mayoría de edad que se adquiere a los 21 finalmente. Y sustancialmente, y lo que más nos importa a nosotros, bueno, los derechos personalísimos también, la limitación a carácter absoluto del dominio. ¿Por qué? Vélez tenía una concepción en las cuales el dominio podía ser hasta degradado y sin importarme, porque yo regía dentro de mi dominio, de lo que tuviera podía destruir. Acá, ustedes recuerden que uno de los primeros límites al derecho de dominio fue puesto justamente con la función social de la propiedad. Es decir, producto del constitucionalismo social fue tratando de limitarse esta cuestión del dominio absoluto. Se fue incorporando la idea de que de algún lado la tierra es para quien, para quien la trabaja, en las cuales adquirió constitucionalismo, en la constitución de Perón del 41 estaba, en la constitución de Neuquén también está reflejada. Hoy si ustedes agarran la constitución de Neuquén, incluso está. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de que un dominio puede estar a merced del propietario sin importar, digamos, lo que pase? Bueno, se fueron acotando un montón de esos derechos absolutos de esa época. Producto de los cambios en la sociedad. También la regla, acá no lo puse, pero la responsabilidad por culpa, o sea, solo por culpa no rigió más. También se amplió otros supuestos. Si yo tengo un auto y no es por mi culpa, pero resulta que pisa a alguien. Y yo tengo que responder porque soy dueño de esa cosa riesgosa. Si tengo una máquina y causa un daño a alguien, también tengo que hacerme dueño por una cuestión de riesgo. Si yo tengo dependientes y esos dependientes afectan o hacen un daño a otra persona, yo también tengo que hacerme cargo. Bueno, todas estas cuestiones que antes no estaban incorporadas, ahora se incorporan, se amplía, y yo creo que en esto fue muy importante, digamos, muy importante este cambio de responsabilidad también. Hasta que llegamos a el año, o la última década, digamos, porque es algo que ustedes están viendo, y esto es maravilloso, que ustedes lo pueden saber, que ustedes están aprendiendo con el código nuevo. Y es un código que está nuevito, podemos decir, 5 años de vigencia, 6 años, digamos, no más en este punto. Bueno,
en el año 2011, bueno, durante el gobierno de Cristina Kirchner, se dictó un decreto con la intención, digamos, de reformar el Código Civil. Ya el Código Civil y Vélez ya tenía disposiciones súper anacrónicas. Si bien había sido reformada, tenía algunas cuestiones que tenían que ser dejadas de lado. Entonces se formó una comisión en la cual enormes juristas la integraron, digamos. Estaba Ricardo Lorenzetti, el juez de la Corte, estaba Kemelmacher de Carlucci, que es una genia de derecho privado, Hayton de Nolasco, etc. Y se empezó a hacer un proceso grande de reforma del Código Civil. Y por más que fuera una cuestión, digamos, delegada a nación, en las cuales se podría haber aprobado el libro cerrado, como se hizo en su época con Código de Vélez, hubo una intención del Estado en ese momento de que sea conocido y de escuchar a todas las voces. Porque ustedes imagínense, un cambio de un Código Civil íntegro, que ya tenía más de 100 años de antigüedad, era una cuestión de peso dentro de la sociedad, porque justamente el Código Civil estaba destinado a la sociedad. ¿Sí? Entonces se recorrió el país, se hicieron audiencias públicas. Yo recuerdo que una de las audiencias se hizo en la sede de la Facultad del Comahue, de la Universidad del Comahue, ahí en el edificio, en el aula magna, donde se presentó el código, se presentó el proyecto del código, y se abría espacio para debates, y se podían plantear objeciones. Bueno, un proceso bastante democrático. Democrático digo en el amplio sentido de escuchar todas las voces. Después, bueno, en el código tal vez no, algunas cuestiones faltaron, es verdad, hay algunas cuestiones discutidas. Hay muchos autores de derecho civil que critican mucho el Código Civil, también eso hay que decirlo, pero en sí se logró un producto totalmente diferente y de avanzada. Fue importante en este sentido también la jurisprudencia. Cuando hablo de jurisprudencia hablo de las sentencias que fueron dictadas sobre todo por el más alto tribunal argentino, que es la Corte Suprema, en las cuales fueron modulando un montón de cuestiones que estaban siendo dictadas en las sentencias, pero no había ley en este sentido. Entonces, bueno, con todo ese proceso, en el año 2000, en el año 2015, bueno, se sancionó el código y entró en vigencia en agosto del 2015. ¿Cuáles fueron por ahí las principales innovaciones? Esto es toda una materia, les diría como un curso del código, así que vamos a ver solamente para ver cómo es. Se mantienen algunas cosas lógicamente tradicionales, esta distinción entre derecho privado, entre derecho real y personal se mantiene, que es lo que vamos a ver ahora, se mantienen las instituciones fundamentales, pero hubo cambios, sobre todo en el derecho de familia. El derecho de familia yo diría que fue el más renovado, el más actualizado a las nuevas cuestiones, se humanizó, incorporó un montón de cuestiones que antes no estaban presentes. Por otro lado, otra de los grandes cambios fueron los derechos del consumidor, tratando de intermediar, el Estado intermediar en estas relaciones de abuso que se producen muchas veces entre las posiciones dominantes de las grandes corporaciones y los privados. Pero bueno, en lo que más nos importa a nosotros podemos decir que hay dos puntos fundamentales. Por un lado, la constitucionalización del derecho privado, que el Código Civil ahora toma como fuente directa al Código, a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, que antes no decía nada, por eso me reía al principio esto que hablaba de los derechos humanos y derechos personalísimos, porque se entendía como desprendido al Código Civil de todo un sistema de fuentes normativas. Y por otra parte, que ahora la naturaleza ya no está invisibilizada. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado, que el ambiente fue incorporado expresamente en el Código Civil como un derecho en los cuales tenía protección colectiva. Por eso Gonzalo Soso, en esta obra maestra que yo les hablo,
habla de la humanización del derecho privado y de su ecologización del derecho privado. Entonces, él habla de un nuevo paradigma en el cual hay un giro copernicano, un giro total, digamos, de lo que era el derecho privado en lo que hace al ambiente. Se incorporaron, se hace mención a los presupuestos mínimos de protección ambiental dentro del derecho privado, como límites al ejercicio de los derechos. Bueno, una reforma total, que afortunadamente en lo que a nosotros nos importa incorporar la naturaleza, que antes la naturaleza solamente servía para yo extraer fruto, yo cosechar, explotar, no servía para nada más. Ahora la naturaleza está presente y hay que cuidarla. Y eso es un poco lo que dice el código. No solo que hay que cuidarla, hay que preservarla, sino que además ya no se entiende como infinita, ya hay un deber de protección, una legitimación más amplia, se incorporan los derechos de incidencia colectiva, que lo van a ver en la próxima clase con la profesora Garay Gorda. Otro código, digamos, otro código más humano en ese punto. Y por eso, bueno, lo celebramos en algún sentido, más allá de las críticas que por ahí se hace. Bueno, pasamos ahora a una segunda parte de esta clase de hoy. Esta segunda parte ya no es tan histórica, ya es más teórica. Esta segunda parte tiene por fin trazar un poco esta distinción. Yo hasta ahora les vine hablando un poco de lo que es el derecho privado, la codificación, la historia, y les mencioné algunas cuestiones de lo que hace a la distinción entre derecho público y privado. Pero todavía quizá no le comenté bien qué implicancias tiene estar dentro de un ámbito u otro. Habíamos dicho que la distinción entre el privado y el público fundamentalmente era esta cuestión de que el derecho público tenía representaba la presencia del Estado, y más que del Estado, del ejercicio de las potestades del Estado. Entonces, el Estado, antes que nada, el Estado es una persona jurídica. ¿Está bien? El Estado es una persona jurídica, es una persona distinta, lógicamente, una persona que tiene sus potestades constitucionales, pero antes que nada una persona jurídica que tiene derecho y obligaciones, y que puede relacionarse en el ámbito público-privado. Cuando ejerce potestades, está en el ámbito del derecho público. ¿Qué potestades tiene el Estado? Bueno, por ejemplo, si hace un contrato de carácter público con otra persona, en el ámbito del derecho público, puede rescindirlo por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, por ejemplo, que es un concepto de derecho administrativo. Entonces, en ese caso, tiene que indemnizar a la otra parte, pero una indemnización mínima. ¿Ustedes piensan que dos particulares pueden rescindir un contrato y ser una indemnización mínima? No. Bueno, otro caso, una expropiación. El Estado puede expropiar de un bien para una utilidad, un fin de utilidad pública. Por ejemplo, necesito este espacio que está acá, porque acá voy a hacer una represa. ¿Eso lo puede hacer un privado? No, en principio no. Si se le delegan facultades el propio Estado, sí, pero en principio no. Bueno, así un montón de cuestiones. Cuando estamos hablando de potestad del Estado, del poder del Estado, digamos, en ejercicio, estamos hablando de derecho público. En cambio, cuando el Estado se comporta como un particular más, por ejemplo, les decía el ejemplo anterior, si el Estado compra o alquila un bien y es para una delegación, bueno, es un contrato de derecho privado, estamos en el ámbito del derecho privado. Y así, bueno, un montón de supuestos en sí. Pero la distinción, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Va a ser diferente del derecho. Si estamos hablando dentro del ámbito de derecho público, hay un montón de leyes que son de derecho público y que van a regir esa relación. Las normas procesales van a cambiar. Cuando hablo de normas procesales hablo del procedimiento. Si ustedes, por ejemplo,
este, tienen un problema con un empleado, con el Estado, por ejemplo, y lo quieren demandar porque el Estado los echó y ustedes trabajan en el Estado, bueno, ese dilema lo resolverán con leyes, con una ley además de una ley de empleo público, las leyes del estatuto público que dicta el Estado. En cambio, si yo trabajo para un privado, se resolverá con leyes de derecho privado, con la ley de contrato de trabajo. Bueno, después, si yo quiero hacer juicio al Estado, va a ir por una ley diferente a la ley del privado. Y la competencia va a ser diferente. Es decir, los jueces que van a intervenir en eso va a ser diferente. Si yo quiero demandar al Estado, por ejemplo, por una relación de empleo público, digo esta por un caso, puedo demandarlo porque iba por la calle, había un bache y pasé mi auto y se rompió y yo también sufrí daños, demando al Estado por no arreglar las calles, bueno, eso va a ir al fuero contencioso administrativo. En cambio, si por ejemplo, yo tengo un accidente con un privado y chocamos, eso va a ir por el fuero civil. Bueno, esta es la distinción y la principal diferencia en sí, digamos, de entre derecho público y privado. ¿Qué pasa? Esta idea que antes era clara fue limitándose, primero porque el Estado empezó a intervenir en todo. Esa idea de que del Estado mínimo que había antes, ahora nosotros tenemos al Estado presente en un montón de aspectos. Hay empresas estatales, el mismo Estado fue ampliando sus competencias en un montón de materias, etc. Entonces, hoy hay un montón de causas que tramitan en las cuales el Estado está presente y que, bueno, también hace uso de potestades, hay norma de derecho público y por eso se ha ampliado la competencia de los fueros administrativos. Cuando hablo administrativo también hago referencia al público. Bueno, ahí tenemos un cuadrito para ver las distinciones fundamentales. En el derecho público predomina la heteronomia y las normas de corte imperativo, es decir, las normas son más bien impuestas. En el derecho privado prevalece la autocomposición y en caso de lagunas rige el derecho público, o sea, es más entre partes. Los sujetos de la relación, esto que le decía, si yo hago un vínculo dentro del derecho público en el Estado, va a regir más el imperio del Estado, va a tener privilegios. En cambio, en el derecho privado hay una relación de igualdad. Esta idea también fue un poco limada porque si yo contrato con una empresa gigantesca, una corporación, el derecho me va a proteger a mí y eso es derecho privado, así que esta idea un poquito se fue rompiendo. Las normas de derecho público tienen una finalidad pública, una finalidad para todos. La de derecho privado es en interés de los particulares. Y las relaciones de derecho público generalmente son de subordinación, es decir, yo me relaciono en una instancia jerárquica con el Estado, no es algo de subordinación, perdón, no es una relación entre pares de coordinación como es el derecho privado. Los derechos personales, perdón, ahí está. Esta relación está. Vamos a hacer una pausa. Si estuviera en clase haría un recreo ahora, porque la verdad que son bastantes conceptos. Bien, hasta ahora veníamos hablando un poco de lo que es la historia del derecho privado, la codificación, la historia del Código Civil, las diferentes, esta línea histórica, las reformas, cómo fue cambiando el derecho civil y cómo fue cambiando el código. Recientemente vimos la distinción entre derecho público y privado. Bueno, ahora vamos a ver, ya nos vamos a meter en el derecho privado de fondo. Ya dejamos de lado todo eso y ya nos metemos en el derecho privado de fondo. El derecho privado, sobre todo en su última reforma, empieza a hacer distinciones, digamos, a clasificar entre diferentes formas y ejercicio de los derechos. Y la distinción o la diferencia más importante que hace es entre derechos reales y derechos personales. ¿Cuáles son los derechos personales? Los derechos personales son solo los que pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de ley ha contraído obligaciones correlativas. Son cuestiones en las cuales rige una relación entre partes y en las cuales, digamos que el vínculo es con otra persona y hay obligaciones correlativas, pero no hay una cosa
digamos, cosa, hablo, un bien, digamos, que rija la relación, sino que la relación va a ser entre acreedor y deudor, es decir, entre una persona y otra. ¿Cuáles son los ejemplos típicos de esto? Una compraventa, yo vendo a X un libro, por ejemplo, se lo vendo, él me paga. ¿Cuál es mi obligación? Entregarle el libro. ¿Cuál es su obligación? Pagarme la plata. Narré un vínculo, terminó. Ese es un derecho personal. Otro caso, yo contrato a un albañil, por ejemplo, que me arregle la casa. Bueno, lo contrato, me arregla la casa, yo le tengo que pagar, él me tiene que prestar los servicios, listo. Es un vínculo así, digamos, entre partes, en los cuales hay dos partes y que están en igualdad de condiciones y que tienen derechos y obligaciones respectivas. Se establecen entre personas, por eso se llaman derechos personales. Hay un sujeto pasivo y un activo de diferente relación. En el caso del contrato de compraventa, yo soy sujeto activo de que esta persona me dé el dinero. Y a la vez yo soy sujeto pasivo de que, respecto a la otra persona, que tengo que darle la cosa, es decir, el dinero. El derecho personal tiene una menor eficacia respecto a los derechos reales porque si esa persona, por ejemplo, yo le doy el libro, no me paga, yo puedo demandarla a esa persona para que me pague, puedo intentarle, mandarle carta documento y después hacerle un juicio, pero solo respecto a esa persona, no respecto a nadie más. Yo establecí el vínculo con él nomás, no lo establecí con sus parientes, con nadie, yo con él nomás. En sí, a diferencia del derecho real que ahora vamos a ver, en el cual yo puedo ir contra todo. El derecho personal solamente es. Y en el derecho privado, perdón, en el derecho personal es más, rige la autonomía, la libertad, esta idea que yo les decía, bueno, yo puedo hacer con esta persona un arreglo, la compraventa, por ejemplo. Yo puedo decirle, bueno, pagame, está bien, yo te doy el libro y pagame 10 pesos hoy y pagame el próximo mes 1000 pesos y el otro 1000 pesos y listo, ya está. O puedo decirle, no, pagame la mitad en dinero y la otra mitad dame otro libro de menor valor. Bueno, por ejemplo, cosas así. Mucha autonomía de la voluntad rige este sentido. Lo arreglamos entre partes. El Estado no se mete mucho más. En cambio, en el derecho real sí. ¿Por qué el Estado interviene de mayor peso? Porque ahí rige el orden público de otro modo. Entonces, los derechos reales son tipificados en números clausus, esto lo van a ver bien en otra clase, y no puedo salirme de eso. Es decir, si yo ejerzo un derecho real de dominio de una cosa, no puedo modificarlo entre partes, no puedo cambiar, no puedo adquirir el modo de adquisición, no puedo cambiar el modo de adquisición, un modo lo adquiero con la escritura, perdón, con el título y modo, es decir, la posesión y la inscripción en el registro de propiedad inmueble. Y eso no lo puedo cambiar respecto a la cosa. Bien, acá tenemos un cuadrito también como para ver cómo rige la distinción esta. En el objeto de derechos reales recae solo sobre cosas, recae sobre un inmueble, recae sobre un auto, recae sobre un libro, recae sobre una taza, no importa. El derecho real es en este punto. Derecho personal es una conducta entre partes. Si bien yo en el contrato de compraventa le doy una cosa, es una relación de deberes y obligaciones con otra parte. Bien. En los derechos reales, el sujeto pasivo es colectivo e indeterminado. Contra todos puedo ejercerlo. En cambio, en los derechos personales hay un sujeto pasivo individualmente determinado. El principio que rige en los reales es el número clausus, esta idea de derechos reales limitados. En derechos personales rige la autonomía de la voluntad. Como yo le dije, que puedo hacer cualquier clase de contratos. El modo de adquisición de derechos reales, título y modo, que decíamos que la tradición en el contrato, en el derecho personal es con un contrato basta, en los efectos de su ejercicio, en los derechos personales se extingue con el contrato, él me paga, yo le doy la cosa, listo, en cambio en derechos reales no, la cosa sigue, la relación sigue, digamos, el dominio sigue,
por ejemplo, el dominio, la servidumbre, cualquier derecho real. El derecho real se extingue cuando perece la cosa, es decir, cuando se extingue la cosa. Si yo compré un auto y soy dueño de ese auto, si la cosa se extingue, dejé de ser dueño. En los derechos reales, cuando tiene por objeto indirecto cosa, su extinción no la extingue, subsiste la obligación de daños y perjuicios. Y en la publicidad de los derechos reales, es decir, para hacerlo público, tengo que darlo conocido mediante el registro de propiedad inmueble o registro de propiedad automotor, por decirle las cosas de derechos reales en ese sentido. Derechos personales no rige ese. Bien. Bueno, ahí tenemos un poco el cuadrito de la distinción entre derechos reales y derechos personales. El derecho real es una cosa de sujeto, el derecho personal entre sujetos. Los derechos personales, acá estamos hablando de un claro caso. Digamos. Usted dice, ¿cuándo ejerzo derechos personales? Bueno, ustedes van a un cotillón, compran serpentina, compran unos caramelos y listo. Ya están haciendo un contrato, ya están haciendo derechos personales. Le pagaron, le dieron una cosa, listo. Digamos. Hay un montón, son innumerables, tienen carácter relativo, intervienen tres elementos, que sea el creador, deudor y la prestación. Tiene el doble cara, crédito y débito, o deuda, digamos. O sea, yo a la vez soy acreedor del dinero que me tiene que pagar por el libro y a la vez soy deudor del libro. Es decir, está este doble carácter. Y otorgan acciones personales. O sea, yo para demandarlo, como decíamos, tengo acciones personales. Los derechos reales no. Y no me expando mucho con los derechos reales porque ya los van a ver bien en la otra clase. Pero derecho real tiene una definición en el Código Civil Nuevo que habla de un poder jurídico. Imagínense un poder jurídico, ya diferente, la misma idea que le está. De estructura legal que se ejerce sobre una cosa, sobre su objeto en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencias y las demás. Es decir, puedo ir contra todos y tengo la preferencia respecto a otros particulares. Bien. Espero no haber llenado de cosas porque la verdad que es bastante diferente a lo que veníamos hablando hasta el momento, esta cuestión de antes del derecho público. Pero bueno, el derecho privado tiene sus particularidades, es interesantísimo, y bueno, y vamos a ver ahora cómo empieza a ser parte, digamos, de nuestro estudio de estas instituciones. Cómo comienza sobre todo el derecho dominio, que es el derecho más importante de los derechos reales, a ser necesario dentro de la planificación, dentro del ambiente y cuáles son las potestades del Estado al respecto. Por eso es tan importante ver, por eso es tan importante conocer la historia en este sentido. Así que bueno, nos vemos ahora en la clase, así hablamos más de este tema. Gracias.